Sean bienvenidos, queridos hermanos, al compartir de la palabra de Dios, donde escucharemos todos los días los capítulos de todos los libros que contiene la Sagrada Biblia. Mis hermanos, hoy escucharemos el capítulo 5 del segundo libro de los Macabeos. Vamos a escuchar, amenitos, con mucha atención la palabra de Dios. Por esta época, Antíoco preparaba una segunda expedición a Egipto. Sucedió que durante cerca de 40 días aparecieron en toda la ciudad, corriendo por los aires, jinetes vestidos de oro, tropas armadas y formadas en escuadrones, espadas desenvainadas, escuadrones de caballería en orden de batalla, ataques y cargas de una y otra parte, movimientos de escudos, muchas lanzas, flechas, lanzazos, resplandor de armaduras y corazas de toda clase. Todos suplicaban que aquellas apariciones anunciaran algo bueno. Al correrse el falso rumor de que Antíoco había muerto, Jasón, reuniendo unos 10.000 hombres, asaltó de improviso a la ciudad. Se defendieron desde las murallas, pero una vez tomadas estas, toda la ciudad cayó en manos de Jasón, mientras que Menelao se refugió en la fortaleza. Jasón hizo una cruel matanza de sus conciudadanos, sin darse cuenta de que las victorias contra los de su propia nación son la mayor derrota. Creía triunfar sobre enemigos cuando en realidad eran los de su pueblo. Pero no pudo mantenerse en el poder y, sin haber logrado otra cosa que su propia vergüenza, tuvo que huir de nuevo a la tierra de Amán. Por último, tuvo un final desastroso, acusado ante Aretas, rey de los árabes, huyendo de ciudad en ciudad, perseguido por todos, despreciado como renegado de las leyes y odiado como verdugo de la patria y de sus conciudadanos, fue desterrado a Egipto. Y el que había desterrado de la patria a muchos, murió en el desierto, pues fue hasta la Sedomia, buscando allí protección por razón del parentesco que esa gente tenía con nuestro pueblo. El que había privado de sepultura a tantos, murió sin que nadie llorase por él. No recibió honras fúnebres, ni tuvo un lugar en el sepulcro de sus padres. Cuando esos sucesos llegaron a noticia del rey, pensó que toda Judea se había sublevado. Se puso furioso, y saliendo de Egipto, vino a tomar Jerusalén por las armas. Mandó a sus soldados que matasen sin compasión a cuantos se encontraran, y degollaran también a todos los que se refugiaran en sus casas. Perecieron jóvenes y viejos, fueron asesinados hombres, mujeres y niños, y pasaron por la espada tanto a niños de pecho como a muchachos. En solo 3 días hubo 80.000 víctimas, 40.000 perecieron en la matanza, y otros tantos fueron vendidos como esclavos. No contento con esto, Antíoco se atrevió a entrar en el templo más santo de toda la tierra, guiado por Menelao, el traidor a las leyes y a la patria. Con sus manos manchadas, tomó los vasos sagrados y arrebató con sus manos profanas los objetos que otros reyes habían regalado para gloria y honor del templo. Pero al actuar Antíoco en forma tan insolente, no sabía que el Señor lo dejaba profanar su templo para castigar a los habitantes de la ciudad, porque sus pecados lo habían hecho enojarse. Pues si la ciudad no hubiera sido tan pecadora, Antíoco habría sido flagelado apenas entró, como lo fue Heliodoro, enviado por Seleuca, para robar el tesoro. También él se habría arrepentido de su osadía, pero no había escogido Dios al pueblo para el templo, sino el templo para la nación. Por esto también el templo ha participado de las desgracias de la nación, así como después participó de su restauración. Y tras haber sido abandonado el tiempo de la ira de Dios, de nuevo fue restablecido en su gloria, cuando se apaciguó el Señor Altísimo. Antíoco, llevando consigo 1.800 talentos que había robado del templo, partió rápidamente para Antioquía, tan orgulloso que hubiera creído capaz de navegar por tierra y andar a pie por el mar. Al marchar dejó ministros suyos para reprimir a nuestra raza. En Jerusalén, a Filipo, de origen frigio y de modales más bárbaros que el que lo había puesto. En Garisim, a Andrónico, y a estos que añadiera Menelao,
que los ganaba por su odio a sus conciudadanos. Si este hombre tenía odio enorme a sus hermanos judíos. Además, Antíoco envió a Apolonio con un ejército de 22.000 soldados, con orden de degollar a todos los hombres de edad adulta y de vender a las mujeres y los niños. Llegando a Jerusalén, simulando paz, esperó hasta el día sagrado del sábado. Entonces sorprendió a los judíos y descansó. Ordenó a sus ayudantes que hicieran en desfile militar y mató a todos los que habían ido al ver el espectáculo. Recorriendo las calles, los soldados mataron una gran muchedumbre. Judas Macabeo, sin embargo, y con él otros 10, se habían retirado al desierto, aceptando compartir la vida de los animales salvajes. Allí se alimentaban con puras legumbres, pues no querían comer carnes impuras. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Invoquemos, hermanitos, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Pidámosle al Espíritu Santo que sea Él quien haga de nuestros corazones una tierra fértil donde va a ser sembrado esa semilla de esa palabra. Digan conmigo: Espíritu Santo, desciende en nuestras vidas e ilumina nuestros corazones con tu luz, con tu sabiduría, con tu amor, para poder entender tu palabra, no como palabra terrenal, sino como palabra divina, que se hace realidad con tu poder y que actúa en nosotros los creyentes. Amén. Un saludo, hermanito, para cada uno de ustedes, los que nos siguen a través de este canal Santa Biblia de hoy. Bendigo y alabo a Dios por este nuevo día, por este nuevo compartir de la palabra de Dios. Sean bienvenidos, mis hermanos. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Gracias por la permanencia en la escucha de la palabra de Dios. Mis hermanos, hoy hemos escuchado el capítulo 5 del segundo libro de los Macabeos. Hoy hemos escuchado acerca de que Antíoco despoja el templo. Dice la palabra de Dios que el rey Antíoco pues estaba haciendo masacres. Y como estaba enojado porque estaban ocurriendo cosas que a él no le estaban agradando, pues llegó al templo y despojó lo que había allí. Y a veces nosotros de esta lectura nos podemos preguntar: pero si Dios no permitió cuando Heliodoro iba a entrar a despojar todo lo que estaba ahí, Dios no lo permitió, ¿por qué ahora sí lo estaba permitiendo con el rey Antíoco? Pues sencillo, es una enseñanza que hoy nos puede dar Dios a través de esta palabra para poderla entender. Pues Heliodoro había sido enviado por el rey Antíoco, y Dios, pues para castigar ese mal que el rey Antíoco estaba haciendo, pues iban a pagar a los que él mandara. Y en ese caso pues era Heliodoro. Heliodoro iba a hacer lo que el rey Antíoco le estaba mandando. Entonces Dios, al ver esa acción, dijo: pues yo voy a castigar a este hombre, pero voy a manifestar mi gloria ahí. Sí, porque dice la palabra de Dios que Heliodoro estuvo mal, pero que cuando estaba ya en el médico, digámoslo así, Dios lo curó gracias a la oración del sumo sacerdote Onías. ¿Sí? Dios manifestó su gloria. Ahora viene el rey Antíoco a presentarse, entró en el templo a despojar lo que estaba ahí, se llevó lo que estaba. Dios lo permite, ¿por qué? Porque Dios le tiene algo preparado a él más adelante. Dios dijo: yo le di la primera acción y no hizo caso. Voy a dejarlo quieto, que haga lo que él quiera. Voy a dejarlo quieto. Si se va a llevar lo que hay en el templo, que se lo lleve. Démoslo quieto. Que ese va a tener su paga. ¿Sí? Dios lo estaba permitiendo porque Dios le iba a demostrar al rey Antíoco que él tenía más poder que cualquier hombre en la tierra. Que no porque fuera rey, yo me voy a llevar todo lo que está allí. No, eso le pertenece al templo, eso le pertenece a Dios. Pero Dios lo estaba dejando quieto, que hiciera lo que tenía que hacer. A dejarlo quieto,
para que él más adelante se dé cuenta del poder de Dios. Sí, por eso el rey Antíoco entró y despojó lo que estaba en el templo. Muchas veces nosotros nos comportamos de la misma manera como el rey Antíoco. Dios a veces les enseña a alguien al principio, pero hay personas que lo dejan tranquilo, les da rienda suelta, hasta ver dónde va a llegar. Dios nos pone pruebas. Esa era una prueba que le había puesto el rey Antíoco, para ver si iba a caer, para ver hasta dónde iba a llegar. Nosotros a veces nos comportamos de la misma manera. Dios nos coloca conchitas de mango a ver hasta dónde vamos a llegar. Y cuando nos resbalemos y cuando nos caigamos, ahí nos va a decir Dios: ajá, te agarré. Te estaba dejando quietico, tranquilo, a ver qué ibas a hacer. Pero lamentablemente caíste. Sí. A veces Dios nos deja tranquilos, a ver si nosotros vamos a caer en esa conchita de mango. A veces se nos presentan pruebas en la vida para ver. Sí. Muchas veces personas dicen: ay, pero es que yo no sé por qué a mí me pasa esto. Yo no sé por qué a mí me pasa esto. Yo no sé. Es una prueba de Dios para ver hasta dónde tú tienes tu fe. Porque nosotros podemos decir: yo creo en Dios. Yo tengo mi fe puesta en Dios. Está bien. Pero cuando viene una prueba, ahí es donde se refleja, ahí es donde sabemos de verdad si tienes la fe en Dios. Sí. Ahí es donde nosotros vemos. Porque cuando llega esa prueba, la persona a veces puede decaer, reprocha a Dios por qué le pasó esto. Y ahí es donde Dios dice: ajá, este no es que dice que tiene tanta fe en mí, pues, no que creen mucho en mí. Y entonces le puse esta prueba y se dejó vencer así tan fácil. Y me está reprochando las cosas. Sí, Dios a veces nos coloca esas pruebas para ver si nosotros caemos. Y Dios nos dice: epa, tengan cuidado con eso. Si ustedes dicen que tienen fe en mí, si ustedes dicen que creen en mí, a pesar que venga una prueba, a pesar que venga una tormenta, ustedes siempre van a confiar en mí. Ah, pero hay personas que solamente lo dicen de la boca para afuera. Yo creo en Dios. Lo dicen de la boca para afuera, pero no lo tienen de verdad en el corazón. Porque cuando llega una prueba, ahí es donde pierden la fe. Sí. Mire, lo que había pasado ahí en un estado de aquí de Venezuela, de ahí de Tejerías, cuando se desbordó el río y se llevó tantas casas y fallecieron familias. Y les contaba yo que había visto un video de un señor que le preguntaba que cómo se sentía, y él decía que estaba feliz, que no había perdido nada porque no había perdido la fe en Dios. Esa es una persona que de verdad confía en Dios, que a pesar de que su hogar se haya perdido, se lo haya arrebatado el río, él no desmayó. Él se mantuvo firme en la fe de Dios. Nunca desconfió de Dios. Como ese tipo de personas es que Dios quiere en esta vida. Que a pesar que se nos presentan las pruebas, nosotros nunca desmayemos en la fe de Dios. Ah, pero hay personas que cuando se les presenta un problema, se alejan de la iglesia, se alejan de Dios, ya no oran, ya no rezan, ya no hablan con Dios. No, como me vino este problema, Dios no me ayudó, estoy bravo con Dios, porque Dios no me ayudó. No. Mire, esa prueba es para que usted se fortalezca, para que usted mejore y para que usted se acerque más a Dios. No es para que se aleje de Dios. A veces hay personas que toman las pruebas como un alejamiento de Dios. A veces las personas miran las pruebas como una desgracia en su vida, como un castigo de Dios. No. Las pruebas están para nosotros superarnos en nuestra vida. Las pruebas están para nosotros decirnos a nosotros mismos: yo puedo mejorar. Yo puedo ser una mejor persona. Señor,
Cada día voy a confiar más en ti gracias a esa prueba, Señor. ¿Sí? Nosotros debemos ser ese tipo de persona, pero lamentablemente el ser humano es un poco, digámoslo así, ignorante a ese tipo de cosas. Nos cuesta entender las pruebas que Dios nos coloca en nuestra vida. ¿Sí? Dios nos coloca una piedra chiquitica así en el camino y nosotros retrocedemos. Somos incapaces de combatir esa piedrecita, quitarla a un lado y seguir. Somos imposibles. A veces nosotros hacemos la vida imposible. Y ahí es donde nosotros decimos, ay Dios, ¿por qué mi vida está así? ¿Por qué será que a mí me pasa esto? ¿Por qué a mí me pasa aquello? No. Las pruebas no están para nosotros lamentarnos, no. Las pruebas están para superarnos. Que no se les olvide. Las pruebas están para superarnos. Cada vez que les llegue un problema, cada vez que les llegue una situación, una prueba en la vida, recuerden que eso es para ustedes mejorar. Recuerden que eso es para ver hasta dónde tenemos nosotros la fe puesta en Dios. ¿Sí? Que ojalá hoy de esta lectura podamos aprender, que ojalá de esta reflexión nosotros podamos tener en nuestra mente, en nuestro corazón. Y decir, es verdad, yo puedo decir tengo la fe en Dios, pero cuando me llega una prueba, ¿será que yo confío más en Dios o yo me dejo de caer por la prueba? ¿Sí? Que esto nos sirva de meditación cada uno de nosotros. Preguntémonos, ¿será que de verdad yo tengo la fe al 100 por Dios? Que a pesar de que llegue una prueba, un problema, yo no decaigo. ¿Sí? Que esa sea la meditación de hoy, preguntarnos. Si cuando llega una prueba, pues seguimos mejorando o decaemos. Pidámosle a Dios del cielo, mis hermanos, que derrame su gracia, su sabiduría sobre nosotros, para que sea Dios quien actúe en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón. Y sea Dios quien nos ayude. Cada momento que llegue una prueba, nosotros siempre estemos atentos en combatir esa prueba y seguir adelante, mejorar en nuestra vida, mejorar en la vida cristiana. Que esta palabra de Dios bendito se ilumine en nuestros corazones. Amén. Antes de terminar, que no se les olvide suscribirse, darle a la campanita, para que así les llegue un video nuevo, un capítulo nuevo de la palabra de Dios. Que no se les olvide regalarme un buen like y que compartan a sus familiares, a sus amigos, para que también se vuelvan misioneros de la palabra de Dios. Y si quieren comentar, en la parte de abajo está la caja de comentarios para que dejen su opinión. Dios les bendiga, Dios les acompañe.